estaba viendo su hoja de vida de Laura Inés. Tenía muy buenas referencias de usted, le cuento. Me han hablado muy bien de usted. Y la hemos invitado, ¿le dicen Laura o Inés? Laura. Buenos días, Maggie. ¿Qué tal, estás, querida? Le presento aquí a Wendy, a Hola, David, buenos días. Alejandro. ¿Cómo están? Le hemos invitado a Laura para hablar de un tema que me parece importantísimo y además de suma urgencia de ser analizado con responsabilidad y a fondo: violencia y delincuencia, causas profundas y soluciones de fondo. Así le hemos puesto nosotros como título a nuestra entrevista a Laura, porque muchas cosas han pasado esta semana, Laura, y no quería yo quedarme simplemente en los informes o reportes policiales, ¿no? Uh-huh. Los 3 chicos, los 3 ladrones jóvenes de buena familia, el caso de la madre que llevaba a su niña de 8 años a la cárcel, sometidas a abusos sexuales, la niña por parte de su padrastro. Y yo en el artículo que estoy publicando mañana en El Deber, gracias al Deber agradezco siempre porque tengo un lugar privilegiado los domingos en las páginas de opinión del Deber. También meto en la bolsa ejemplos que nacen de la política, ¿no? De nuestras autoridades, de funcionarios públicos, también de gente que está en la empresa privada y que actúa sin ningún tipo de respeto a la norma, sin respeto al otro. Entonces dije, vamos a invitarla a Laura para que podamos tocar este tema a fondo. Lo primero que le quiero preguntar a Laura es, ¿qué sociedad estamos construyendo, Laura? Bueno, cuando me llamaste el jueves y me invitaste a la entrevista, yo también me empecé a cuestionar cuál era el tema de fondo realmente en función de esto. Y yo creo que estamos construyendo una sociedad sin valores, donde hay una institucionalización, por ejemplo, de la corrupción, donde todos estamos acostumbrados a infringir las normas y donde eso les estamos enseñando a los chicos, Maggie. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un centro penitenciario en jóvenes en conflicto con la ley penal en Argentina, y cuando empezamos a hacer el estudio, empezamos a ver que las teorías más aceptadas sobre la delincuencia no son las que hablan de una psicopatología en los jóvenes, sino las que hablan de un comportamiento aprendido. Entonces, la teoría social del aprendizaje, que es la que se usa actualmente para poder entender el comportamiento delictivo, tiene que ver con: yo observo cómo los demás se comportan y tiendo a reproducir esas conductas porque las considero exitosas. Entonces, en una sociedad como la que estamos viviendo ahorita, ¿quién tiene ganas de trabajar de sol a sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, si perfectamente puedo conseguir en 5 minutos $50,000? ¿No ve? Entonces, si yo veo y observo que todo el mundo está tratando de conseguir dinero fácil, el éxito no está ligado a ser un buen profesional o a un conjunto de valores que tienen que ver con eso, sino el éxito está ligado a conseguir dinero, no importa cómo, pero ser rico. Y tener, por ejemplo... Y rápido. Y, por ejemplo, tener un Mercedes-Benz, un iPhone 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no solamente se ve en las clases altas, sino que se ve en todos los estratos de la sociedad. Todos tenemos ese deseo material o esa necesidad de tener cosas materiales constantemente sin importar las consecuencias. Entonces, yo, por ejemplo, veo en el consultorio un montón a mis niños, y cuando vos trabajas el tema de resolución de problemas con los niños, le enseñás que cada decisión que ellos tomen tiene una consecuencia. Pero, por ejemplo, ¿qué le puedo decir yo al niño si cada vez que va y le pega a su compañero no tiene ningún tipo de consecuencia? O cada vez que va y hace un berrinche porque quiere, no sé, que le den el iPad o la tablet, no tiene ningún tipo de consecuencia y se la terminan dando. Entonces, en ese sentido, son factores de riesgo que terminan predisponiendo que se desarrollen este tipo de conductas. Entonces, yo considero fielmente que estos chicos son un síntoma de la sociedad, como la gran parte de los jóvenes delincuentes en el mundo, son un síntoma de una sociedad que está transmitiendo un sistema de valores incorrecto.
Me olvidé, creo que no he dicho que es psicóloga y que es especialista, tiene una especialización en neuropsicología. ¿Dije? No. No dije, ¿no? Entré directamente y mi gente, la gente que nos escucha debe haber pensado, bueno, y cuya hija es Laura, digamos, ¿qué está hablando? Por favor, Laura es psicóloga especializada en neuropsicología. No sé dónde está el papelito, me imprimí, pero tiene una hoja de vida extraordinaria. Estudió en Argentina. Sí. Tiene ya bastante experiencia, tiene consultorio en Neurocenter, ¿verdad? En la calle René Moreno. Sí. No, es en la Cañoto y 21 de mayo. En la de la Cañoto y 21 de mayo. Sí. Neurocenter es un lugar querido por nosotros aquí, Laura, porque tiene a la cabeza a mi querido doctor Mario Camargo, que él ha sido invitado varias veces por temas específicos, sobre todo con su campaña por el tema de la epilepsia, ¿no? Pero bueno, volvamos a este tema, me parece súper interesante lo que estaba diciendo Laura. En el caso específico, y quiero remarcar, no es que estos sean los únicos 3 jóvenes que cometen infracciones, los únicos, y quiero que Laura me dé después su criterio sobre no sé por qué tenemos esta costumbre de buscar la etiquetita, ¿no? Estos son los hijitos de papá, los otros son las no sé cuántos, los no sé qué. Me vas a decir si eso está bien o está mal. Pero en el caso específico, y además porque yo las he comentado otras veces, algunas experiencias en el colegio de mi hijo, tengo un hijo adolescente de 17 años, veo un gravísimo problema por parte de los padres de familia. Uno de estos jóvenes, de los 3 que están implicados en estas denuncias de robo, incluso a vecinos, ¿no? Porque uno de los robos ha sido en el vecindario donde vive uno de ellos. Ya tuvo problemas graves en el colegio donde estudió. Recuerdo bien que estaban en grupo, 3, 4, lo hemos traído a Jerez Justiniano Atalán, ¿se acuerda? Padre de familia del colegio donde hubo el problema. Agredieron a un muchacho brasilero que estaba esperando el micro, corren y se meten a su colegio, incluso ahí provocan agresiones. Ya habían tenido problemas en el colegio por indisciplina. Y lo que más me llamó la atención en todo ese lío, porque uno puede decir, bueno, así son los pelados, a veces se exceden, fue la actitud de algunos padres de familia de los chicos involucrados, que hicieron una guerra, pero de qué no las trataron a los padres de familias que estaban reclamando medidas, buscando la forma de cómo salvar a los chicos. Y lo mismo ha pasado ahora, ¿no? En esta oportunidad. Y lo hemos visto en varios otros casos. No solamente en esto, insisto, muchas veces cuando hay temas de violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, yo digo, nunca voy a ser una de esas madres. Las vemos a las madres diciendo, no, pero a mi hijo lo provocaron, él no quería ser, no sé. Salen los padres justificando las actitudes o las acciones delictivas de los hijos. ¿Por qué y qué consecuencias tiene eso, Laura? Mira, tiene que ver con un instinto materno y paterno de querer proteger a tus hijos, que es, yo creo, una de las primeras reacciones como padre que uno tiene. Pero si uno no piensa en lo que le está transmitiendo al chico, al final ese tipo de conductas son mucho más dañinas a la larga, porque a este chico, si en ese momento hubiese tenido una consecuencia significativa sobre sus actos, te aseguro que hubiese aprendido. Y hubiese sabido que no puede estar violando la ley, que no puede estar faltando el respeto, que no puede estar desafiando a la autoridad. Entonces, hubiese entendido que para cada una de sus conductas tiene una consecuencia. Pero seguramente esto tiene que ver con una historia de aprendizaje desde que son niños, en donde no se les ha enseñado a resolver problemas de manera mucho más adaptativa. Entonces, ellos saben, por ejemplo, te doy un ejemplo puntual. Los niños, muchas veces cuando sienten enojo, la primera forma para responder frente a una situación de enojo es golpear. Y es lo que ellos vienen aprendiendo, porque tal vez ven que sus papás, cada vez que ellos se portan mal, los golpean. Entonces,
a ver, cuando van al colegio no tienen un repertorio conductual mucho más amplio. Entonces, la primera respuesta que dan es golpear. Y ya está. Entonces, ese tipo de conductas, a la larga, en la adolescencia, obviamente se intensifican y se magnifican. Porque el niño y ya el joven empieza a tener mucha más libertad, tiene que empezar a tener mayor responsabilidad, ya sale solo, y donde esto pasa y es normal dentro de la adolescencia, el joven empieza a ser mucho más importante el grupo de pares en el joven que la familia. Entonces, ese laboratorio que lo contuvo, que lo protegió, que lo formó, que le transmitió el sistema de valores, pasa a tener un segundo plano, y los amigos y el grupo de pares pasa a ser mucho más importante. Entonces, si esos factores protectores y la puesta de límites no se activaron desde la infancia, es mucho más complicado en la adolescencia. Entonces, los chicos empiezan a tener conductas de riesgo, empiezan a consumir alcohol, empiezan a consumir drogas y no tienen en cuenta la consecuencia de sus acciones. Entonces, la verdad es que es llamativo, y muchas veces en esos grupos de pares lo que se observa son liderazgos negativos, porque normalmente dentro de los grupos de pares hay líderes y hay ciertos roles, y cuando hay liderazgos negativos obviamente se promueven otro tipo de conductas, y si los chicos no tienen un sistema de valores claros, terminan adhiriéndose a este tipo de conductas, ¿no? Que ahí sí me gustaría profundizar en dos cosas, ¿no? Una tiene que ser el tema, uno es el tema del entorno familiar, la familia, y el otro es el entorno ya de los grupos con los que se socializa. Uh-huh. En el tema de la familia, sí, yo insisto en esto, ¿no? Mucho tiene que ver cómo sos educado en tu casa. Hay algo, y lo repito cada vez, la gente que me acompaña todos lo sabe, decir otra vez Maye diciendo lo mismo, sí. Hay algo que yo siempre repito acá, y que cada vez que salen temas de esto los comento con mis amigas y mis familiares. Digo, tengo 2 hijos varones. Uh-huh. Y siempre les he dicho, hay de ustedes, ¿no? Uh-huh. Que peguen, que abusen, que maltraten a una mujer. Y les digo, ojalá que nunca yo creo que nunca va a pasar por la forma en cómo han sido criados mis hijos, pero si alguna vez pasa algo, les digo a los 2 hijos, no voy a ser esa mamá que está en la tele diciendo, ay, mijito, el pobre no sabía lo que hacía, lo provocó ella, no sé qué, no. Me va a dar mucho dolor, no los voy a abandonar, ¿no? Voy a ir con mi con mis tapercitos a Palmasola los jueves y sábados, no sé cuándo son los días de visita, ¿no? Voy a lamentar mucho, los voy a acompañar, por supuesto, porque uno no los puede abandonar nunca, pero no los voy a defender. No voy a decir, pobrecitos, no sabían lo que hacían. Ese es uno. Y el otro tema, el de lograr que las cosas se ganen con el esfuerzo, que lo fácil no es siempre lo mejor. Claro, cuesta, porque en esta segunda parte, y es lo que yo te quiero plantear, Laura, tengo mi hijo menor que siempre me decía, porque claro, dificultades económicas en la casa siempre hay, ¿no? Y él muchas veces me ha comentado así, pero con rebeldía, no puede ser, ¿no? Vos trabajás harto, sé que sos una buena periodista y todo, ¿y por qué te tiene que costar tanto? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Por qué no podemos viajar de vacaciones a tal lugar? ¿Y cómo el fulano de tal y sus padres? Es la comparación. Cuesta muchas veces en una sociedad como esta mantener ciertos valores. Es lo que uno no ve ahorita en el mundo de los adultos, Laura. Porque es verdad, la responsabilidad no es solamente de los niños o jóvenes que están cometiendo delitos. Claro que es no. El mundo adulto. Y sí, ellos son un síntoma de lo que está pasando ahorita. Porque realmente el mundo adulto, o todos nosotros, estamos criados en un entorno donde estamos acostumbrados a infringir las normas, donde todo el tiempo, todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, y que además el beneficio material es lo fundamental. Entonces, por ejemplo, cuando vos ves a los chicos, a los adolescentes en el colegio, la gran parte de los chicos en el colegio va porque
o su mamá se va a enojar o porque le van a comprar un nuevo celular si es que aprueban todas las materias. O sea, mira qué tipo de reforzadores intrínsecos tienen. O sea, yo aumento la aparición de la conducta porque para evitar un malestar, para que mi mamá no se enoje ni me castigue, o mi papá no se enoje o me castigue, o puede ser por un reforzador material. Yo aumento la aparición de la conducta porque voy a lograr que me compren la nueva Play, el nuevo Wii o el nuevo celular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vos vas y le preguntas a un mejor alumno en el colegio o en la universidad, esa franja, digamos, de mejores alumnos, ¿por qué ellos estudian? Ellos te van a decir porque quiero ser un buen profesional, porque quiero ser una persona de éxito, porque no sé, porque me encanta lo que hago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un conjunto de valores atrás que son mucho más estables en el tiempo y que a veces nos olvidamos de transmitir a los chicos. Entonces el colegio o la parte académica se vuelve tediosa porque es la parte más larga y más complicada para conseguir plata. Y en realidad, muchos de los chicos y de los profesionales quieren ser exitosos para tener plata, no exitosos para ser buenos profesionales. Entonces ahí te cuestionas realmente el sistema de valores de fondo y cómo está operando ahorita nuestra sociedad. Me estoy acordando, ¿saben de quién? De Juan Pari, el joven del Banco Unión, ¿no? Que comenzó a sacar plata del Banco Unión, y yo estoy segura que él no es solito, que él no está solo en eso. Y la cantidad de autos y de plata que gastaba, $3,000 un fin de semana. Y claro, me imagino que muy aplaudido por la familia y todos deben haber querido ser sus amigos. Estoy acordándome de la época del narcotráfico, que fue hasta la muerte del profesor Noel Kempf, ¿no? Ahí hubo una ruptura, que pucha, todo el mundo quería ser amigo de los narcotraficantes, estar invitados a la fiesta, pasear con ellos, y sabiendo de dónde venía la plata y no importaba de dónde. O estoy pensando en los casos de corrupción grandísimos como los que hay ahorita en Brasil con la famosa Lava Jato, lo que hemos visto aquí con el Fondo Indígena, el caso Zapata. O sea, hay muchos elementos y una gran impunidad en casi todos ellos. Ese es un factor también alentador de conductas delitos, antisociales. ¿sí? Es un factor determinante dentro de las conductas antisociales porque eso genera un importante nivel de motivación antisocial. Entonces, no necesariamente todos los chicos van a terminar desarrollando conductas delictivas, más allá del nivel social en el que se presenten. Pero si hay un importante nivel de motivación antisocial, sí tienen mayor predisposición para terminar haciendo o teniendo conductas delictivas. Entonces, entonces sí es importante, de nuevo, el sistema de valores y qué es lo que nosotros les enseñamos a los chicos. Es fundamental. Y esto no empieza solamente desde la adolescencia, sino que se va transmitiendo desde la infancia. Y si nosotros, no sé, tenemos una naturalización de la violencia, tenemos una naturalización para romper las reglas, y yo justo ayer iba pensando hasta en el tráfico. ¿Quién da paso a un anciano en el tráfico? Y es más vivo el que pasa por la derecha que el que está esperando su fila para que le toque el turno. Y entonces, o es más vivo el que se pasa en rojo y va más rápido. Y entonces, en esas cosas tan simples que ya estamos completamente habituados como sociedad, le estamos transmitiendo a los chicos que el sistema de valores está completamente alterado y que lo importante es ser vivo y no es ser correcto. O sea, al avivado le va mejor que al que es correcto. Claro. Te iba a tocar el tema del tránsito porque ayer me dice mi sobrino, pero tía, ya nos reunimos. Le digo, pero es que me muero de rabia, es algo que realmente me indigna y me doy cuenta que me voy enojando y que uno puede llegar a ser también violenta, ¿no? En su reacción. Le digo, me mata la gente. Uno está esperando la luz verde, ¿no? Y ya, cambia el semáforo y por supuesto, cuando estás esperando la luz verde, te cuesta arrancar, tu paso es lento. Y vos ves que los que ya deberían de estar parando, porque ya está con luz roja en su vía, pasan a todo chancho. Yo no puedo creer. Pasan a todo chancho porque claro, uno ¿qué va a hacer? No se va a ir a tirar contra él, digamos, ¿no?
me quiero morir porque digo, ¿por qué hacen eso? El tema de la doble fila o de los que se estacionan en el garaje, en el tema de las horas de salida del colegio es un caos. Pero mira, May, en el centro no se puede pasar, porque realmente todo el mundo estaciona y estaciona hasta en triple fila. Y la gente atrás, y en realidad no, el que está haciendo eso no es una persona mala. Porque vos decís, bueno, probablemente no mate, no robe, pero a ver, el sistema de valores es bien amplio. Y entonces, si tampoco vos tenés conducta cívica, porque, por ejemplo, otra cosa que a mí me indigna es que tiran la basura. Y es una cosa que me genera un malestar profundo. Pero si no tenés, por ejemplo, un poco de conductas cívicas y un poco de interés por el otro, estas cosas no las vas a hacer. Entonces, ahí es un tema que yo te quería tocar. Porque justo ayer yo lo estaba hablando con una psicóloga que me invitó a una charla, el tema del desarrollo de la empatía y de la conducta prosocial en los jóvenes. ¿Por qué? Porque uno puede tener de manera innata la predisposición para tener empatía, y la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es uno de los factores más protectores para no desarrollar conductas delictivas o antisociales. Pero eso no quiere decir que sí o sí vos la termines desarrollando, la empatía, y la presentes. Entonces es una habilidad, y si vos no la estimulás, no puedes dar por sobreentendido ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces, por ejemplo, si vos cuando estás criando a tus chicos no les enseñas que, por ejemplo, sus conductas tienen algún tipo de consecuencia para las otras personas y que pueden afectar o beneficiar a otras personas, los niños no lo entienden, o sea, realmente. Y entonces uno no termina desarrollando empatía. Y entonces, por ejemplo, en el tráfico se ve que a nadie le interesa quién está atrás. Yo me paro en doble fila y no me importa. Y entonces ahí empezás a ver cómo como sociedad estamos fallando, y estamos fallando a todo nivel. Porque, no sé, es más fácil ir y pagarle a un policía para que te saque más rápido el carnet de identidad, o a un funcionario para que te agilice un trámite porque no puedes hacer la fila, que ir y hacer la fila como Dios manda, digamos, como dice la ley. Entonces, ese tipo de cosas nosotros todo el tiempo las estamos enseñando y estamos avalándolas. Está bien que tiene que ver con una institucionalización de la corrupción, y que es bien difícil poder hacer las cosas correctas cuando ya está un sistema armado para que vos tiendas a corrompir la ley, digamos. Pero, de todas maneras, todos estamos favoreciendo o estamos alimentando ese tipo de conductas dentro de nuestra sociedad. Sobre eso te quiero preguntar, y hay algo que parece ridículo, ¿no? Pero yo reniego a diario en el supermercado y muchas veces también en los surtidores. Y siempre les digo, cuando estoy pagando y recibiendo mi cambio, no, o sea, 10 centavos no me van a hacer la diferencia, no me voy a hacer más rica ni más pobre por los 10 centavos. Pero me enerva que ustedes no tengan el cambio, que falte 10 centavos en mi cambio. Pero si a mí me falta 10 centavos, ustedes no me van a aceptar en caja, tengo que dejar un producto, ¿no? El súper está obligado a tener el cambio. Es más, hay supermercados que al lado están las agencias de los bancos. Sí. Y se ha vuelto una práctica, y ya me han explicado por qué, que los sueldos son muy bajos, ¿no? Entonces hay como un consentimiento también de parte. Esos centavitos se van sumando y al final se reparten entre los cajeros, pero no me parece correcto, ¿no? Pero eso está así, y mira, ya he puesto quejas, he dejado cartas, he hablado con los responsables porque me doy el trabajo y no pasa nada. Hay cosas, yo digo, las cosas comienzan así de chiquititas y se pueden hacer después grandes. Pero sobre lo que estábamos hablando, Laura, ayer estaba yo leyendo hasta para hacer el artículo de mañana. Y claro, me acordé de unas lecturas que eran de mucho tiempo, hace más de 10, 15 años, de un psicólogo, ahorita qué pena que no lo he anotado aquí, que él ya hablaba en ese momento de el peligro de estar construyendo una sociedad psicopática, decía, ¿no? Y había un debate ahí entre las diferencias entre los psicópatas y los sociópatas. Y yo me puse a leer y decía, pucha,
a este político lo pongo como sociópata, a este otro como psicópata, por las características. Aunque las características yo vi que son casi todas comunes, ¿no? Sí. Que es mentir, manipular, burlarse de normas y leyes, abusar de otros, no tener culpas ni remordimiento. Y que la diferencia estaba en que los psicólogos creen que los psicópatas nacen, que tienen ya una carga genética, Sí. y que los sociópatas son los que se hacen por el ambiente en el que viven. Sí. ¿Eso es correcto? ¿La psicología dice eso? ¿O Sí, no? sí, la psicología dice eso, pero de todas maneras, mira, solamente entre un 2 y un 5% dentro de los centros penitenciarios encuadra dentro de los rasgos psicópatas o sociópatas. El 90... Bajísimo. Bajísimo. Es más, yo te digo, cuando yo estuve en la cárcel con los chicos, Eso era solamente en había Buenos uno. Aires. No, en Córdoba. En Córdoba, Sí, perdón. solamente había uno. O sea, uno que vos digas, este es psicópata del libro, un niño de 14 años. Nada más. Eran 300 chicos ahí adentro. Entre 9 años, sí, entre 9 No puede años, ser. sí, y 18. Solamente vi uno y el resto eran chicos asustados, producto de una sociedad complicada, que también Argentina tiene sus problemas sociales, que probablemente la mayoría venían de villas miserias. Pero, por ejemplo, imagínate qué dato importante. Cuando nosotros estábamos haciendo las evaluaciones, los chicos te decían, profe, yo no entiendo por qué ustedes siempre nos dicen que aprendamos a leer y a escribir. A mí no me sirve aprender a leer y a escribir. A mí me sirve aprender a usar un arma, porque de donde yo vengo, eso es fundamental. Entonces, los chicos, claro, empezaban a ver que tenían padres, sus mamás eran normalmente narcotraficantes, los padres normalmente también delinquían. Entonces, estaban dentro de una sociedad que impulsaba ese tipo de conductas y más bien eras un bruto bárbaro si no seguías esa línea y no terminabas robando. Pero no eras un chico que tenías problemas psicológicos, no eras un chico que tenía una psicopatología específica, sino más bien, imagínate qué dato interesante. La mayoría, no, todos los chicos, antes de salir a robar, se tenían que drogar. Porque si no, no tenían el valor. Porque sabían que no estaba bien, pero era la forma más fácil de conseguir dinero, era la forma más fácil de que los acepten en las pandillas, y porque lo tenían que hacer. Pero más allá de eso, ellos no se sentían del todo cómodos con la situación. Entonces, sí o sí fumaban marihuana, sí o sí. Entonces, ahí era cuando se ponían demasiado nerviosos y a veces terminaban, no sé, los encontraban más rápido y ellos decían, caí de nuevo con la policía. Entonces, no tiene que ver necesariamente la conducta delictiva, y eso ya es un mito, porque actualmente todas las investigaciones científicas avalan esto. No tiene que ver con rasgos psicológicos de psicopatía o sociopatía, esos son los menos, y se cree que entre 1 o 2% de la población los presenta, sino que principalmente tiene que ver con el aprendizaje vicario. Yo observo cómo los otros realizan determinadas conductas y considero que ese tipo de conductas pueden tener éxito y yo las tiendo a repetir. Esa es ahorita la línea de conducta dentro de la psicología y de los estudios empíricos más serios, más aceptada en el mundo. ¿Y cómo se podría considerar, calificar, o cómo lo diagnosticarías vos siendo psicóloga, el caso de esta joven madre, 26 años, una hija de 8 y otro chiquitito, que ella misma la llevaba a la niña, ¿no?, a la cárcel a visitar a este hombre que es el padrastro, y ella participaba además de las prácticas de abuso sexual contra esta niña, y filmaban y sacaban fotos, o sea, no sé cuántos videos, grabaciones, filmaciones. ¿Y comercializaban con esas fotos y esos videos? Eso no sé, ese detalle no sé, pero le han sacado 8 teléfonos, creo. En la computadora tenía cientos de videos de grabaciones. La mujer es detenida porque descubren, por una pelea casual en el pabellón donde estaba el hombre preso,
le quitan el teléfono, yo creo que ya sospechaban de algo, y las cárceles tienen esos, ¿no? Pueden haber delincuentes de todo tipo, pero si algo es realmente sancionado ahí con la pena de muerte, es el tema de la violencia hacia los niños, sobre todo. Sí. Entonces descubren el teléfono del hombre y ven todas estas afirmaciones. Ahí hacen la denuncia, la policía le tiende una trampa, lo hacen a él llamar a la mujer para que vaya a visitarlo, y ahí es que la detienen. La mujer está muerta, ¿no? Apareció ahorcada en la celda donde estaba, en el pabellón de mujeres en la cárcel de Palmasola. El hombre sigue en proceso y la niña no sé en manos de quién estará ahorita. ¿Cómo se califica? Mira, habría que estudiar bien el caso y ver específicamente los rasgos de la mujer. Pero y los del hombre, y los del hombre, porque normalmente se trabajan, a ver, cuando hay conductas delictivas de a dos, normalmente una de las personas es la líder y la otra tiene como más características de víctima o de sometido a cumplir los deseos del otro. Así que habría que ver cómo funcionaba el sistema. Pero ahí es otro ejemplo de la alteración del sistema de valores. Porque yo puedo comercializar la pornografía infantil, May, es el gran negocio de actualmente del internet. Entonces eso genera mucha plata y es mucho más fácil para mí, desde donde estoy encima encerrada en Palmasola, poder generar este tipo de videos y comercializar a partir de eso, que esperar mi condena y recién salir a buscar trabajo. Entonces actualmente la pornografía infantil alrededor del mundo es uno de los, una de las fuentes de dinero más grandes para los... Tiene que ver también sí con valores, criminales, ¿no? Y tiene que ver con valores. Y cómo esta necesidad constante que nosotros tenemos en el mundo occidental de tener recompensas materiales, de comprarnos cosas, de poder acceder a más, nos lleva a hacer cualquier tipo de Ahora, vos fíjate, yo estoy pensando ahorita en las declaraciones machistas del presidente, en las de nuestro alcalde Percy Fernández. Sí. Y hace un momento yo compartía una noticia aquí, como la diferencia, y eso, en Egipto es un país muy conservador. Sí. Daba el dato, el 99% de las mujeres mayores de edad admiten haber sido acosadas en algún momento, pero les comentaba y compartía con nuestra audiencia el hecho, por ejemplo, de que un abogado conservador en un debate televisivo dijo la siguiente frase: ¿aceptarías que una chica caminara por ahí mostrando la mitad de sus caderas? Yo digo que cuando una chica lo hace, acosarla es un deber patriótico y violarla es un deber nacional. El hombre fue procesado y está condenado a 3 años de cárcel. Y está condenado y está en la cárcel, ¿no? Okay. Lo mismo a uno que acosó a una muchacha que estaba ahí, la chica reacciona y comienza a pegarle, logran detenerlo, lo llevan, hay un proceso, y en 3 meses, porque eso fue en diciembre del año pasado, febrero la sentencia, condenado a 3 años de cárcel, el acosador. No digo que sea la gran solución, pero vos ves que hay castigo. Claro. Aquí no hay castigo. Aquí no hay castigo. Y mira... Es más, hay aplausos, se ríen. Sí. Y un violador normalmente tiene hace este tipo de racionalización en función de la mujer. Yo una vez leí un estudio antropológico que se les hizo a violadores en Brasil y se les preguntaba cuál había sido el motivador que ellos habían tenido para realizar la violación. Eran hombres que habían violado con exceso carnal, específicamente. Y entonces ellos decían por qué. Imagínate, decían porque la mujer estaba caminando por un lugar que no correspondía. Así se habían armado las categorías de análisis. Uno era porque la mujer estaba caminando por un lugar que no correspondía. El otro era porque era una mujer que era esposa o tenía alguna relación con un hombre que ellos odiaban y que sentían que lo tenían que castigar de esa manera, violándola a esa mujer. Y la tercera porque estaban vestidas de una manera que no era adecuada. Entonces, veían que en Brasil las violaban en la playa o en la noche, cuando estaban vestidas de manera provocativa, porque eso una mujer correcta no hace. Y cuando era una mujer que era de un hombre
que ellos no querían. Entonces, imagínate, la mujer es un objeto y es un objeto. Entonces, ahí también es otro problema que nosotros tenemos dentro de la sociedad y es el machismo. Y cómo este tema de que se invisibilizan un montón de conductas y nosotros ya estamos naturalizados a este tipo de conductas. Entonces, lo importante que es sensibilizar a la población y despertar a la población, y no solamente eso, sino entrenar en el pensamiento crítico. Yo no acepto lo que está naturalizado dentro de mi sociedad, sino que yo también tengo la capacidad de observar ciertas cosas, como vos lo haces a través de tu programa, por ejemplo, Periodismo sin Photoshop, la realidad sin Photoshop y periodismo crítico, y entrenar en eso a los jóvenes, porque mientras más una persona sea activa dentro de su formación y sea activa en su tipo de pensamiento, no se va a dejar convencer fácilmente. Y no va a ser pasiva frente a lo que se le diga. Porque ¿cuántas veces nosotros vemos gente que dice, no, estoy a favor del gobierno, no, estoy en contra del gobierno? Pero les preguntas 2 minutos sobre por qué están en contra o a favor del gobierno y no tienen ni idea. Y así se va replicando en todas las sociedades. No tienen ni un concepto armado de una situación. Ahora, estoy conversando, siempre me dicen, repetí varias veces, ¿no? ¿Con quién estás conversando? Estoy conversando con Laura Inés Rivera Betancur, es psicóloga especializada en neuropsicología. ¿Cómo romper este círculo vicioso, Laura? Hay una preocupación, y esta preocupación que la estamos compartiendo ahorita no es solamente nuestra, ¿no? Basta entrar a internet, basta hacer unas lecturas y ver que el problema es un problema nacional, es un problema mundial, esto que estamos hablando, el tipo de sociedad que estamos construyendo. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Hay un filósofo que a mí me encanta, colombiano, ha estado varias veces aquí, Bernardo Toro se llama, que él viene hablando desde hace, unos 5 años, del nuevo paradigma, ¿no? Y para él el nuevo paradigma es la ética del cuidado. El cuidado es el amor al otro. Y él dice que, se me eriza nomás de pensar, porque es que él lo dice de una manera tan bonita, que ese debiera ser el paradigma de nuestra era ahora, porque la única forma de romper este círculo vicioso y de evitar, él dice, no es el planeta que está en peligro de extinción, es la humanidad la que está en peligro de extinción, ¿no? Sí. Somos nosotros los que estamos tendiendo a desaparecer. Que si no hay esta ética, cultivar el amor hacia uno mismo y hacia los otros, no va a haber forma de romper este círculo vicioso. ¿Qué crees vos? Yo creo lo mismo. Mira, hay un biólogo que a mí me gusta mucho, se llama Frans de Waal. Él hace un estudio, yo soy fanática de la evolución. ¿Cómo se llama? Es uno de mis temas favoritos. Frans de Waal. Bueno, y él hace un estudio sobre los animales. Y él dice, durante muchos años nosotros hemos creído que la moralidad la creamos después, que nosotros éramos salvajes, éramos seres salvajes, y que la moralidad y la conducta prosocial la fuimos construyendo una vez que nos volvimos seres más evolucionados, y ahí pudimos crear las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces él empieza a observar las conductas de los monos capuchinos específicamente, pero también los orangutanes y en general los mamíferos. Tiene un estudio con elefantes también. Y él empieza a decir, esto no podría ser posible porque todos estos animales tienen conductas prosociales que les permiten sobrevivir como especie. Y nosotros, hace miles de años, como humanos, si no hubiésemos tenido este tipo de conductas prosociales, no hubiésemos podido sobrevivir como especie. Y entonces, tal vez el amor y la conducta prosocial, esto de buscar la conducta prosocial es tener conductas que favorezcan al otro sin la búsqueda de una recompensa material. Tal vez este conjunto de conductas prosociales son anteriores a la capacidad de razonar en nosotros y que son de lo más básicas y que nos han permitido sobrevivir como especie. Entonces, él habla sobre esto desde su visión como biólogo.
Pero, por ejemplo, desde la línea que yo hago dentro de la psicoterapia, es una vuelta radical al amor. Y al amor como motor para todo. El amor como motor dentro de la terapia. Porque si yo no amo a mi paciente, probablemente tampoco me voy a preocupar porque mi paciente se sienta bien. El amor y transmitir esto, yo hago la terapia de aceptación y compromiso, ACT. Es una terapia que se centra en concentrar a tus pacientes en una vida centrada en valores y conectarlos con lo que más aman en la vida. Y muchas veces, a ver, nadie acá, ninguno de ustedes tres, tal vez todo el tiempo están preguntando, ay, ¿cómo me siento y cuál es mi sistema de valores? Porque nosotros lo tenemos tan interiorizado, tan naturalizado, que no nos sentamos 2 minutos a pensarlo. Pero cuando vos te empezás a conectar con tu sistema de valores, vos podés tener una vida más congruente. Puedes ser más coherente con el conjunto de acciones que vos vas tomando. Entonces, ¿qué se ve? Que las terapias basadas en el amor actualmente son las que gozan de mayor validez empírica. A mí me encanta la ciencia. Entonces, ese tipo de terapias ahorita es como una vuelta y vos decís, puede ser un poco irreal, puede ser un poco romántico, pero es lo que está funcionando más. Y es lo que más funciona en Estados Unidos actualmente. Es lo que más funciona en Europa. Los creadores son de la Universidad de Nevada. Stephen Hayes trabaja en la Universidad de Nevada en Estados Unidos. Y, por ejemplo, yo trabajo con Mavis Tsai, que es la creadora de la terapia analítica funcional, que trabaja sobre los mismos paradigmas. Y que yo creo, y por lo que yo estoy viendo en el consultorio, es lo más permanente dentro de los pacientes. Tal vez están olvidados de lo que... Se olvidan de qué es lo que les importa, qué es lo que aman. Y cuando vos los pones en contacto con eso, es el mayor motivador y es la mejor brújula dentro de la terapia para que ellos tengan una vida centrada en valores. ¿Cuál es la principal fuerza del amor? Es una pregunta difícil. Pero la principal fuerza del amor, yo creo que tiene que ver con... Es bien relativo, pero es la construcción personal que yo hago desde niño de lo que yo considero que es amor. Probablemente si yo te pregunto a vos, ¿qué vos pensás acerca del amor y qué es el amor? Y empiezo a indagar sobre eso, vos vas a tener una idea completamente diferente de la que va a tener Eric. David. Entonces él va a tener otra idea porque tiene que ver con una historia de aprendizaje que yo he ido teniendo y una construcción que he ido haciendo acerca de lo que es el amor. Ahora, el amor tiene que ver con una recompensa o con un tipo de conductas desinteresadas por el bien de las otras personas. Entonces, más o menos tienen que ver eso. Vos sabés que yo en el consultorio siempre les pregunto a los niños qué es lo que vos más amás de tu mamá y qué es lo que vos más amás de tu papá, porque eso a mí me permite un poco sondear cómo es el sistema de valores de ellos y qué es lo que ellos más aprecian. Y normalmente te dicen que me cuidan, que me alimentan, que me bañan. Entonces, cuando son chiquititos, el significado del amor tiene que ver con el nivel de cuidado y atención que tiene un papá sobre el niño, o el niño lo considera así. Estoy pensando ahorita que algunos dicen que es chistoso. Es que he escuchado sí, yo, puede ser. Mío, sí, que es chistoso, que me hace reír o me lleva a pasear. Pero claro, es verdad que son respuestas bien simples las que dan, ¿no? Entonces el amor es mucho más simple de lo que uno cree, porque cuando nosotros hablamos del amor parece que es un significado súper abstracto y súper complejo, y en realidad es mucho más simple. Y entonces nosotros lo vamos construyendo desde chiquititos y en función de conductas bien concretas que vamos viendo en las otras personas con respecto a nosotros. Se está terminando nuestro tiempo. Esta es la primera vez de muchas que vas a venir, Laura, aquí. Qué bien, porque te cuento que estos son temas, siempre digo, ¿no? Cuando traigo, al final va a venir el doctor Elan Bacadíes, que vamos a hablar del tema renal. Siempre que toco temas que tienen que ver con salud, sea salud emocional, mental o física, es cuando mayor conexión hay, ¿no? La gente está muy conectada. Yo creo que la gente necesita mucho escuchar reflexiones como las que estás compartiendo con nosotros ahorita.
tengo un montón de curiosidades. Una de ellas es, un poquito me voy a robar ya. Voy a ser cortita, ¿verdad, David? Es que él es mi policía del tiempo. Vos robate porque a mí me encanta hablar. Una de ellas es, ¿cuáles son los casos más comunes o las problemáticas más marcadas que vos ves en el consultorio? Esa es la primera. Ya, problemas de ansiedad. Lo más común. ¿Cómo se manifiesta? Con un miedo exagerado frente a determinadas cosas. Es un exceso de miedo y un conjunto de pensamientos irracionales asociados a ese miedo frente a determinadas cosas. Por ejemplo, yo tengo miedo de morirme y por eso no quiero subirme a un avión. Eso puede pasar. O, no sé, yo considero que... no sé, que soy... A ver, estoy pensando en un ejemplo que haya escuchado reciente. Me viene un ataque de ansiedad cuando veo que mis papás se están peleando, por ejemplo. Y entonces es un miedo exagerado que tienen las personas que... Ojo, el miedo es completamente funcional, pero mira, lo que se ve son contextos invalidantes y un montón de personas que tienen una bajísima inteligencia emocional, porque todos estamos acostumbrados a vivir la alegría. Pero ¿y qué pasa con el miedo, la tristeza, el enojo, todas las emociones negativas? Somos unos completos ignorantes, May, en todo eso. Si yo les pregunto a ustedes tres, me encanta preguntar eso. ¿Para qué sirve el enojo? ¿Cuál es la función del enojo como seres humanos? Es bien difícil de pensar, ¿eh? Descargar. No. Es lo primero que se me ocurre. Es lo primero. Descargar. Pero porque nosotros nos hemos creado en un contexto invalidante. ¿Quién publica sus derrotas en el Facebook? Nadie. Y más bien si publicas tus grandes derrotas en el Facebook, todo el mundo dice, ¿vieron ese ridículo? ¿Cómo lo va a publicar? ¡Qué horror! Entonces todos vendemos todos los felices que somos y nos olvidamos de la otra parte que es completamente necesaria y que nos permite sobrevivir y que las emociones son mucho más funcionales de lo que uno puede creer. Entonces, por ejemplo, el enojo está vinculado con todos los sentimientos de moralidad y justicia. Y por ejemplo, a mí siempre me da gracia cuando las personas dicen, no, yo nunca me enojo. Y entonces, eso es algo que no puedo decir. Yo les digo a mis alumnos siempre, si vos no te enojas, sos un papanata. Y se ríen por la palabra. Pero es que es así. Si vos no te enojas, ¿cómo puedes hacer valer tus derechos? Todo el tiempo estaría la gente vulnerando tus derechos. Y entonces el problema clínico sería el relacionado con eso. Bueno, la conducta procesal y la inteligencia emocional son mis temas. Los amo. Pero imagínate ese tipo de cosas. Entonces yo veo niños que están completamente desregulados o que tienen una exageración de miedo o que tienen una exageración de enojo o una exageración de tristeza. Pero claro, porque todo el mundo todo el tiempo te está diciendo, ¿para qué te vas a enojar? No te hagas mala leche. Los hombres no lloran. No te hagas mala sangre. No te hagas mala sangre, no vale la pena, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es cuando nosotros tenemos exceso de ese tipo de emociones y no sabemos responder frente a las situaciones. No es tan mal que vos te enojes, porque en la medida que vos te enojes, vas a poder hacer valer tus derechos. O en la medida que vos tengas miedo, te vas a poder proteger. Imagínate si no tuvieses miedo para cruzar una avenida. Ya estarías muerto. Entonces, uno nos permitió sobrevivir como especie, porque el león no nos comió en su momento, pero inmediatamente después, en la vida actual, nosotros necesitamos tener miedo en un montón de situaciones cotidianas. Si vos no tuvieses miedo antes de dar un examen, está empíricamente comprobado que las personas que tienen un poquito de miedo antes de dar un examen tienen mayores posibilidades de que rindan mejor que una persona que no tiene miedo y que está extremadamente confiada, porque activa mecanismos cerebrales que generan o que facilitan el pensamiento. Ahora, cuando tenés un exceso de miedo, te inhibe completamente el pensamiento. Entonces, lo que yo veo principalmente es falta de habilidades sociales, falta de inteligencia emocional y problemas de ansiedad en los adolescentes, que especialmente es mi población. Los niños y los adolescentes, pero sobre todo los adolescentes son mi especialidad. Entonces, yo veo en los jóvenes entre 10 y 30 años muchos problemas de ansiedad. La última pregunta, un mensaje alentador para la gente que nos está escuchando. ¿Hay formas de revertir, de romper el círculo vicioso
Sí. Y de creer que, de verdad, de convencernos de que el mal no gana siempre. Sí. Hay forma para todos los que nos están escuchando. Los invito a que reflexionen sobre su sistema de valores, sobre lo que es importante para ustedes en la vida y qué tipo de conductas los acercan a lo que es importante a ustedes en la vida y qué tipo de conductas ustedes están teniendo que los aleja de aquellas cosas que son importantes, y que muchas veces, a pesar del malestar o del sufrimiento que te genera una situación, la mejor decisión va a estar enfocada no en dejar de sentir el malestar, no en dejar de tener miedo, no en dejar de tener tristeza, no en dejar de tener enojo, sino que va a estar enfocada en tu sistema de valores. Entonces, yo los invito a que se empiecen a conectar con sus emociones y con el sistema de valores que ustedes tienen y la clase de persona que ustedes quieren ser. En la medida que ustedes puedan hacer eso, van a poder ser mejores personas, van a poder ser mejores profesionales, van a poder ser mejores padres, docentes, etcétera. Entonces, es un tema súper interesante y yo los invito a la reflexión, que traten de tener una vida más congruente con eso y de no dar por sentado que sus hijos aprenden conductas prosociales o que tienen entrenadas determinadas cosas, sino que piensan en cómo pueden ser o cómo pueden favorecer ciertos contextos para transmitir mejor los valores. Y no necesariamente tiene que ver con tenés que ser buena persona, porque ser buena persona es un comentario tan amplio y tan ambiguo que no te genera ningún tipo de impacto, sino con conductas simples, demostrar cómo yo puedo ser una buena persona a través de cómo me comporto específicamente. Muchísimas gracias, Laura Inés Rivera Betancur. Gracias a vos, Maggie. Es la primera de muchas veces, la vamos a tener de nuestra aliada. Gracias de verdad por compartir con nosotros sobre un tema que debe de estar como una de nuestras prioridades en nuestras charlas, no solamente en esta charla que estamos teniendo aquí en Semanario 1 Radio, sino también las charlas con nuestros amigos, con nuestros familiares. Gracias, Laura. Muchas gracias a vos, Maggie. Para mí es un honor poder estar con vos y un placer ser entrevistada por vos. ¡Ay, qué belleza! Me encanta. Yo te lo juro ya que me cuando... dio un regalo ella. No, te lo juro, cuando me llamaste el jueves yo decía, no la puedo creer. No, ¿en serio? Me encanta, sí, siempre quise venir. Mira vos. O sea, ya me entrevistaste por los clubes de ciencia hace un par de meses, pero bueno, ese no. Pero fue por teléfono. Sí, y fue claro. una publicidad así cortita para los chicos. Sí, sí. Pero siempre dije, quiero que Maggie me invite. Está bien, las dos hemos realizado un sueño ahora. Muchas gracias, Laura. Nos vamos a un corte escuchando a Rafaela Carrá. Esta gente joven que está conmigo ahorita ni debe saber quién es Rafaela Carrá. Yo no sé vivir sin ti.